El consumo desenfrenado tiene un alto precio. Más emisiones de dióxido de carbono, mayor uso de materias primas, más contaminación. El aumento de la producción deteriora el planeta. Se habla de evitar la catástrofe climática, pero ¿tiene realmente sentido impulsar la transición energética hacia las renovables mientras al mismo tiempo se mantiene el alto nivel de producción y consumo? Muchos dicen que no, y se han propuesto transformar la forma en la que vivimos y producimos. Algunos lo llaman decrecimiento. Veamos qué significa. Desde hace décadas los países son evaluados según su PIB, el Producto Interno Bruto. Cuanto mayor es la producción de bienes y servicios, más alto el PIB. Para incrementar el crecimiento del PIB, hay que explotar cada vez más bienes materiales para que circulen por la economía. En un planeta con una cantidad finita de recursos, eso no es sustentable. Es aquí donde entra la idea del decrecimiento. El concepto fue acuñado por André Gotz, un filósofo social austriaco. En 1972, Gotz plantea la cuestión de si es bueno seguir produciendo cada vez más. Poco más tarde, el Instituto de Tecnología de Massachusetts publica el informe Los límites del crecimiento. En él se vaticina que la civilización colapsará en el año 2072 si no se frena el crecimiento. Pero la publicación no tiene buena acogida. La revista Nature comenta entonces, tiene un tufillo a juicio final. Pero en los años 2000 vuelve a hablarse de decrecimiento cuando los datos revelan los profundos daños que estamos infligiendo al planeta. Un artículo publicado recientemente en la revista Nature, que en los 70 se oponía al decrecimiento, propone evaluar el concepto en profundidad. También se menciona en el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU. Otro enfoque de decrecimiento que cuenta con amplia aprobación es el desacoplamiento. Defiende mantener el crecimiento económico a la vez que se reducen las emisiones de CO2. Reino Unido dice con orgullo que ha descarbonizado con éxito la economía, mientras que el PIB crece lentamente, a la vez que las emisiones disminuyen. Sorprende que lo hayan logrado sobre todo los países con economías desarrolladas, gracias a un mayor uso de fuentes de energía renovable. Por ejemplo, Dinamarca, que en las 2 primeras décadas de este siglo redujo en un 35% sus emisiones, mientras su PIB aumentaba en un 16%. En Alemania las emisiones de CO2 disminuyeron en un 24%, mientras que la economía creció un 26%. Similar es el caso de Estados Unidos. Suena muy bien, pero el problema es que en el desacoplamiento solo se considera el CO2. Vivimos muchas crisis ecológicas simultáneas. No se trata solo de combustibles fósiles. Si hablamos exclusivamente de descarbonización, ignoramos, por ejemplo, la pérdida de la diversidad biológica. Ese problema no se resuelve con la disminución de gases de efecto invernadero. ¿Por qué muchos adeptos del decrecimiento no se sienten cómodos con este término? No me gusta el término de crecimiento porque tiene una connotación negativa. Lo más importante es que disminuyamos el uso de recursos materiales en la actividad económica. Decrecimiento puede sonar a algunos a edad media, pero en realidad solo significa reducir las industrias que no son sustentables, como la producción a gran escala de carne y leche, ropa y automóviles. Y asimismo establecer que los aparatos que fabricamos, como refrigeradores, teléfonos o lavadoras, tengan una mayor vida útil. Reparar en lugar de reemplazar. Y no se trata tan solo de detener el crecimiento, sino de incrementarlo en sectores que conlleven un beneficio para el conjunto de la sociedad. También hay que fomentar los empleos ecológicos, es decir, especialistas en energías renovables, en aislamiento de edificios, en regeneración de ecosistemas e invertir más en transporte público. Pero, ¿es todo esto una mera ilusión? ¿Y podría el decrecimiento tener incluso un impacto negativo en nuestra vida? ¿Se echarían por la borda todos los progresos de la humanidad? Muchos aspectos de la vida moderna, como la longevidad y una baja mortalidad infantil, se relacionan, entre otros aspectos, con un crecimiento de la economía. Algunos académicos advierten que el decrecimiento podría conducir a una pérdida de puestos de trabajo y a la quiebra de empresas, lo que tendría como consecuencia una recesión. La investigación y la innovación que necesitamos para desarrollar tecnologías eficaces y sustentables se verían cercenadas.
El problema es que el decrecimiento nunca se ha llevado a la práctica. Esto quiere decir que nadie puede anticipar lo que ocurriría. ¿Cómo lograr un mundo en el que los países ricos no cierren simplemente la puerta y digan, vamos a reducir un poco nuestro crecimiento, pero no les dejaremos al resto de ustedes crecer a nuestro nivel? Es un desafío y supondría una distribución de la riqueza y de los recursos entre los países, lo que en un mundo perfecto sería posible, pero en el mundo real, un gran desafío político. Una de las propuestas es reducir la deuda externa de los países de ingresos medios y bajos para que puedan incrementar el gasto en los servicios públicos. Lo más importante para el sur global es la transferencia de tecnología para que puedan deshacerse de las tecnologías contaminantes y tener tecnologías de renovables de última generación y así cubrir su demanda energética. En segundo lugar, el financiamiento para hacer esto posible, además de otras medidas para combatir la pobreza. Los adeptos del decrecimiento afirman que de esta manera se podrían cubrir las necesidades de más personas. Sin embargo, un PIB en crecimiento sigue siendo para muchos un indicador de que se está del lado de los ganadores. Prescindir de ello suena para la mayoría de las personas como dar marcha atrás en el desarrollo. ¿Deberíamos desacelerar el crecimiento económico? Habrá muy pocos gobiernos dispuestos a hacerlo. Hay que dejar de centrarse en el PIB para introducir otros criterios. Un buen ejemplo es el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Se hicieron algunos experimentos en Bután al medir el índice de la felicidad interna bruta. Es decir, que podría haber vías para redefinir estos parámetros. Esto permitiría a los políticos fomentar actividades que no aumenten el PIB, sino el bienestar de las personas, empleando menos recursos de una manera menos destructiva. Otro ejemplo es la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. En 2019 presentó un presupuesto que priorizaba el bienestar y la felicidad de los ciudadanos sobre el crecimiento económico. Todos los nuevos gastos deberían promover, por ejemplo, una mejor salud mental, menos pobreza infantil, más oportunidades para los pueblos originarios. Los partidarios del decrecimiento quieren una economía que se rija por este tipo de valores. Quiere decir que debemos imaginar otro futuro, una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, en la que tanto la humanidad como la naturaleza puedan florecer y desarrollarse.